A un nuevo video de la asignatura, correspondiente a la unidad número 4 de procesos fisiológicos de las plantas. En este video aprenderemos acerca de la fotosíntesis, proceso fundamental para el desarrollo vegetal. La fotosíntesis es el principal proceso metabólico de las plantas, la cual consiste en la transformación de energía lumínica proveniente del sol en energía química. En la fotosíntesis se utiliza o se fija el dióxido de carbono ambiental, convirtiéndolo en moléculas orgánicas que formarán las estructuras vegetales de las plantas, gracias a la acción del sol. La fotosíntesis es un proceso fisiológico que presentan las plantas y algunos microorganismos. Gracias a este, la atmósfera contiene oxígeno, lo que ha permitido la proliferación de la vida que conocemos en el planeta. La fórmula general de la fotosíntesis es por cada 6 moléculas de dióxido de carbono, junto con 6 moléculas de agua, y gracias a la acción de la energía solar, se formará una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Como hablamos anteriormente, la luz solar es fundamental para el proceso fotosintético. La radiación solar que emite el sol es muy variada y del total de ella, solo un 46% ingresa a la atmósfera de la Tierra. El restante es reflejado al espacio, ya sea por las nubes o por la propia atmósfera. De la radiación que ingresa a la superficie de la Tierra, el 21% corresponde a radiación fotosintéticamente activa o par, correspondiente a la radiación que es absorbida por las plantas para realizar la fotosíntesis. La radiación se puede medir en ondas electromagnéticas, lo que refiere a la longitud de onda, frecuencia e intensidad de la radiación, midiéndose en nanómetros. En el esquema observamos distintos tipos de radiación y sus respectivas longitudes de onda. La radiación solar que ingresa a la Tierra corresponde a rayos infrarrojos, radiación ultravioleta y luz visible. Esta última es aquella que podemos percibir con la vista. La luz visible está comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros de longitud de onda y corresponde también a la radiación par. Los pigmentos fotosintéticos son capaces de absorber este tipo de radiación. La absorción de radiación par es realizada por los pigmentos fotosintéticos, ubicados en los cloroplastos de las células vegetales. Los pigmentos fotosintéticos son moléculas que son capaces de reaccionar frente a un estímulo lumínico, y existen dos tipos. Las clorofilas, las cuales están formadas por átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y un átomo central de magnesio. Las clorofilas absorben radiación par en los rangos de colores azules y rojos, por lo que su color es verde debido a que no absorben este color y por ende lo reflejan. Este pigmento es el encargado de realizar la fotosíntesis. Existen dos tipos de clorofilas, A y B, las que se diferencian en algunos átomos de la molécula, y ambas participan directamente en el proceso fotosintético. Otro de los pigmentos fotosintéticos son los carotenos, que están formados por cadenas de carbono, los cuales tienen funciones de protección de las clorofilas disipando el exceso de radiación solar interceptada. En el siguiente gráfico podemos observar en el eje X la cantidad de radiación absorbida en función de la longitud de onda de los diferentes pigmentos fotosintéticos. Las clorofilas A y B absorben colores azules y rojos, como se observa en las líneas verdes del gráfico, mientras que los carotenos absorben colores azules y verdes, por lo que reflejan colores amarillos y rojizos, como se observa en la línea amarilla del gráfico.
Los pigmentos fotosintéticos se almacenan en los plastos de la célula vegetal y en específico en los cloroplastos, organelo en donde sucederá la fotosíntesis. Las células que mayormente realizan fotosíntesis se encuentran en el parénquima fotosintético, ubicado en las hojas y en tallos herbáceos, siendo la hoja, debido a su morfología, la que cumple mayoritariamente esta función. Recordando videos anteriores, el cloroplasto es un organelo de doble membrana. En su interior se encuentran pequeños sacos membranosos denominados tilacoides, los que están apilados formando granas. En la membrana de los tilacoides se insertan las clorofilas y los carotenos, permitiéndoles recibir la radiación solar. El espacio que queda entre las granas y la membrana interna del cloroplasto se denomina estroma, en donde ocurre la última etapa de la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos etapas: la fase clara, que es aquella que necesita de un estímulo lumínico para su funcionamiento, y la fase oscura, o también denominada ciclo de Calvin, que no necesita de luz para el proceso. La fase lumínica sucede en el tilacoide, específicamente en la membrana de este. Es ahí donde los pigmentos fotosintéticos absorben la energía lumínica para transformarla en energía química, formando moléculas de adenosintrifosfato o ATP, que es una molécula energética, y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato o NADPH, molécula portadora de electrones. Ambos compuestos son necesarios para las etapas siguientes de la fotosíntesis. El esquema que observamos corresponde a la membrana del tilacoide, en donde se insertan los pigmentos fotosintéticos, los cuales forman un complejo de moléculas de proteínas, clorofilas y carotenos, denominados fotosistemas. Y existen dos: fotosistema 1 y fotosistema 2. A lo largo de toda la membrana del tilacoide se ubican numerosos fotosistemas y otros complejos proteicos que participan en la etapa lumínica de la fotosíntesis. La luz está formada por partículas elementales denominadas fotones, los cuales son capaces de excitar los electrones de las moléculas de clorofila, los cuales se transportarán de molécula en molécula, generando una cadena transportadora de electrones a través de los complejos fotosintéticos y proteicos presentes en la membrana del tilacoide. El proceso inicia con la recepción de fotones en el fotosistema 2, excitando y liberando electrones, que pasarán de complejo en complejo. Los electrones perdidos de la clorofila son repuestos gracias a la fotólisis del agua en el interior del tilacoide. Esto quiere decir que la molécula de agua se rompe y separa, generando una acumulación al interior del tilacoide de protones de hidrógeno y liberando oxígeno. Los electrones excitados desde el fotosistema 2 pasan a una cadena de transporte a través de distintos complejos proteicos, los cuales captan también protones del estroma y los ingresan al interior del tilacoide, aumentando la concentración de protones en su interior. Esta captación e ingreso de protones sucede gracias a la energía liberada por la cadena transportadora de electrones. Este aumento en la concentración de protones al interior del tilacoide será necesario para que las proteínas ATP sintasas devuelvan los protones al estroma, utilizando esta energía para la síntesis de ATP, proceso que se denomina fotofosforilación. La cadena transportadora de electrones finaliza en el fotosistema 1, en donde gracias a la acción de los fotones, nuevamente las clorofilas son excitadas y sus electrones son transportados hacia un complejo denominado ferredoxina, la cual
entregará estos electrones al NADP, formándose NADPH, el cual será utilizado en el ciclo de Calvin. Los conceptos que acabamos de aprender comprenden una fotofosforilación acíclica. Sin embargo, existe la fotofosforilación cíclica, en donde solo se produce ATP. Los electrones que llegan al fotosistema 1 no son entregados a la ferredoxina para la formación de NADPH, sino que son ingresados nuevamente a la cadena transportadora de electrones, generándose la energía necesaria para que los complejos proteicos y en específico el citocromo BF ingrese protones al interior del tilacoide, proceso necesario para la formación de ATP. En este tipo de fotofosforilación no ocurre la fotólisis del agua y tampoco se forma NADPH. Es un proceso que solo forma ATP, el cual será necesario en grandes cantidades en el ciclo de Calvin o la fase oscura. La otra etapa de la fotosíntesis se denomina fase oscura o ciclo de Calvin. Esta etapa se denomina así porque no requiere de estímulos lumínicos y no necesariamente ocurre en la noche. El ciclo de Calvin sucede en el estroma de los cloroplastos y utiliza ATP y NADPH obtenidos en la fase lumínica de la fotosíntesis. El ciclo de Calvin sintetiza compuestos orgánicos, en donde la fuente de carbono usada es el dióxido de carbono. Además, se pueden utilizar otros compuestos como nitratos, nitritos y sulfatos, estos últimos obtenidos desde el suelo. El ciclo de Calvin tiene 3 etapas. Inicia con la fijación del dióxido de carbono en el estroma del cloroplasto. El dióxido de carbono atmosférico se une a la enzima rubisco, la cual tiene 5 átomos de carbono, y se origina un compuesto altamente inestable de 6 carbonos, que rápidamente se descompone en 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico o 3-PGA, que son moléculas compuestas de 3 átomos de carbono. La etapa siguiente se denomina reducción, en donde se utilizan los compuestos formados en la fase clara, ATP y NADPH. El 3-PGA se reduce a gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Este compuesto puede seguir 2 rutas metabólicas. La primera vía consiste en la generación de azúcares, en donde los compuestos pasan al citosol, en donde se formará glucosa y fructosa. La otra vía es la regeneración de la enzima rubisco, para así continuar el ciclo de Calvin. Hemos visto las 2 etapas de la fotosíntesis. Sin embargo, en algunas plantas existe un proceso que es inverso a esta, que se denomina fotorrespiración. Este proceso ocurre en la mayoría de las plantas y es similar a la fotosíntesis, pero en el sentido inverso. Este proceso sucede en condiciones de estrés ambiental, lo que implica el cierre de los estomas de las hojas, como medida preventiva ante la posible pérdida y deshidratación de la planta. En este punto, el oxígeno generado por el proceso fotosintético comienza a alcanzar altas concentraciones, pudiendo generar un estrés oxidativo destruyendo las clorofilas de los fotosistemas. Cuando existe abundante dióxido de carbono en el mesófilo de la hoja, la enzima rubisco lo fija en el ciclo de Calvin con una alta eficiencia. Pero cuando las concentraciones de dióxido de carbono en la hoja son considerablemente inferiores a las del oxígeno, la rubisco cambiará su mecanismo y reaccionará con el oxígeno en lugar del dióxido de carbono, sucediendo la fotorrespiración,
la cual utiliza los compuestos producidos por el ciclo de Calvin para formar nuevamente dióxido de carbono, utilizando el oxígeno y ATP presente en la célula, lo que genera una pérdida de los compuestos fotosintéticos y un retraso en el crecimiento y formación de estructuras de la planta. Hay que tener en consideración que este proceso solo ocurre cuando hay un cierre estomático, aumentando en el interior del mesófilo las concentraciones de oxígeno. Frente a los procesos fotosintéticos, existen tres metabolismos en las plantas. Las plantas C3 son aquellas que fijan el dióxido de carbono en un compuesto de 3 carbonos, como es el 3-PGA, tal cual como vimos en el ciclo de Calvin anteriormente. Este metabolismo está presente en la mayoría de las plantas y presenta, cuando hay condiciones de estrés, altas tasas de fotorrespiración. Por otra parte, tenemos las plantas C4, que son aquellas que tienen un metabolismo más evolucionado, en donde reducen al mínimo la fotorrespiración, obteniendo altas tasas fotosintéticas sin pérdidas. Se denominan C4 porque fijan el dióxido de carbono en un compuesto orgánico de 4 carbonos, muy estable denominado malato. Además, el proceso del ciclo de Calvin sucede solo en las células de la vaina, de los haces vasculares, en donde la presencia de oxígeno es mucho menor. Por ende, la fotorrespiración es muy baja. El compuesto de 4 carbonos ingresa a las células de la vaina y se transforma en dióxido de carbono para luego ingresar al ciclo de Calvin y formar glucosa. Otro de los mecanismos altamente eficientes en climas áridos es la vía CAM, que presentan todas las plantas cactáceas. Estas plantas solo abren sus estomas durante la noche, para así evitar la pérdida de agua. Esta ruta fija el dióxido de carbono en oscuridad, en una molécula orgánica de 4 carbonos, similar a lo que sucede en las plantas C4. Estos compuestos malato son almacenados en la vacuola y durante el día son liberados, mientras los estomas permanecen cerrados. El malato es llevado hacia el cloroplasto para la posterior formación de dióxido de carbono e ingreso al ciclo de Calvin para la formación de azúcares. En este video hemos aprendido de las principales rutas metabólicas de las plantas, en específico la fotosíntesis, proceso que les confiere a las plantas las características autótrofas. Recuerda anotar todas tus consultas para resolverlas durante las sesiones de clases. Nos vemos en un próximo video.